contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Vamos a orar, dejemos hasta ahí la lectura, vamos a pedirle al Señor que nos dé su palabra, que nos dé su consejo. Levante sus manos, dígale: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí he venido, Señor, vengo a darte gracias, a rendirte culto esta noche. Venimos, Señor, alegres porque tú eres ese Dios que nunca nos has dejado, ese Dios que nos has cuidado, ese Dios que nos amas y que estás al cuidado de cada una de nuestras necesidades. Nos has ayudado en cada uno de los días de este año. Levante sus manos, dígale: me has dado comida. Señor, dígale: me has dado paz, me has dado una familia, me has dado un techo, me has dado un empleo, un trabajo. Te agradezco, Dios, porque has sido bueno, porque tu misericordia ha sido grande. No nos has dejado. Hemos estado enfermos y tú nos has sanado. Hemos estado afligidos y tú nos has consolado. Recuérdese en los momentos que ha estado pasando durante este año, en los momentos de angustia, y Dios le ha sacado. Dígale: gracias porque tú has sido bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres ese Dios que cumples tu palabra. Padre, yo levanto estas notas. Sea usted propicio, bendiga, dé una respuesta. Usted sigue siendo el Dios de ayer, de hoy y por siempre. Padre, en el nombre de Jesús se lo hemos pedido. Lleve bendición, Señor, a aquellos que nos ven a través de la televisión. Levante sus manos, dígale: Señor, bendiga a los que nos sintonizan en diferentes partes del mundo y que están, Señor, conectados a través de esos medios con esta iglesia y contigo, Señor. Bendiga, Señor, y que lleve esta palabra consuelo, motivación a cada uno de los hermanos que nos ven en diferentes partes del mundo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, tráenos tu palabra. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Todos estamos llamados a crecer en la vida espiritual. Todos estamos llamados a crecer en la vida espiritual. De acuerdo a lo que hemos ido estudiando en estos primeros capítulos de esta carta de los Corintios, hemos ido viendo desde el inicio cuál fue la razón por la que el apóstol escribe esta misiva o esta carta o esta epístola a los hermanos de la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, o la razón por la cual se da esta carta, es porque la iglesia de Corinto, lo veíamos desde el principio, estaba siempre envuelta en un sinnúmero de problemas. Y no tanto problemas, sino en aspectos puramente pecaminosos. Por ejemplo, ya vimos anteriormente de la conducta de la iglesia, de muchos hermanos de la iglesia. Veíamos de qué manera habían entre ellos actitudes como la de hacerse de partidos, como darle la importancia a los aspectos puramente humanos, exaltando de alguna manera la sabiduría
que los predicadores que cruzaban por la iglesia de Corinto pues tenían. Entonces eso como que les impactaba. Y eso, por supuesto, es un asunto que no va de acuerdo con lo que debe ser el crecimiento del creyente. Siempre la Biblia nos viene enseñando que nosotros, es cierto, todos merecemos respeto, pero el único que se merece gloria siempre es Dios. Y ese es un principio básico dentro de la palabra. Los corintios carecían en este particular de esta conducta buena, y por otro lado ellos esto les permitía estar peleando. Aparte de los pleitos, ellos se habían dividido. Por otro lado, ellos cobijaban dentro del seno de la iglesia algunas inmoralidades. Es conocido de aquel personaje que dice Pablo que vivía con la madrastra. Entonces este asunto, y es más, acá dice de celos, de contiendas, de divisiones. Esto no era coherente con lo que debería de ser la vida espiritual o la vida en Dios de los hermanos de Corinto. Ahora, el punto está que Pablo ahora les recalca esa conducta, y en este capítulo que estamos empezando a leer, el apóstol viene a decirles que realmente de alguna manera les expresa lo extraño que ve él estas conductas de la iglesia, y les hace ver lo extraño porque a la verdad él les sembró la palabra, él les instruyó en la palabra. Es decir, desde el inicio Pablo, por supuesto, ese fue todo el empeño del apóstol de sembrar la palabra. Lo llevó de alguna manera por lo más básico, que en este caso lo más básico es saber que Cristo murió por los pecadores y que dentro de esos pecadores estaban ellos. Eso pues es una enseñanza bien básica, es decir, no tiene complicaciones, y eso pues es algo de la manera como Pablo empezó a enseñarles, y consiguiente les fue enseñando de acuerdo el tiempo que estuvo el apóstol ahí en Corinto, porque es lógico que no solo lo ganó a Cristo, sino que los fue forjando a través de la palabra, y sin duda estuvo muchos días, muchos meses y probablemente años enseñándoles, fundamentándonos en la palabra. Y cuando el apóstol se ha dado cuenta de alguna manera que los corintios ya podían desenvolverse en el aspecto de una conducta de acuerdo a lo que se les había enseñado, es obvio que los haber dejado ya desenvolviéndose a ellos, y él seguía en su ministerio, dado que Pablo no tenía el ministerio de quedarse en una iglesia, sino que era un misionero, dicho de otra manera, era un apóstol, que lo que significa apóstol es un enviado. Entonces él había sido enviado para ir sembrando la semilla del evangelio. Ahora, cuando ha pasado el tiempo, y sin duda Pablo esperaba mejores noticias, los de Cloés, es decir, en una familia, llegó a comunicarles de esta manera que era el comportamiento de los corintios. Ahora, esa es la razón por la cual, sabiendo él que les había dado la palabra, y que de acuerdo a cómo ellos iban evolucionando, así los había ido llenando
del conocimiento de la doctrina, de la palabra, pero ahora su extrañez es esta conducta, y por lo tanto es acá donde el apóstol les dice: yo no les puedo, que es lo que dice en el versículo 1, no les puedo, dice, llamar de otra manera, dice. Así que de manera que yo, hermanos, dice, no puedo hablarlos como espirituales. Es decir, con esta conducta ustedes no tienen el crédito de que yo los trate como personas que realmente me da orgullo, me da satisfacción de lo que yo sembré, y que ahora yo recibo esos frutos. Contrario de eso, le dice, dicho de otra manera, me apeno, ¿verdad? No puedo, dice, tratarles como espirituales, porque realmente lo que se sabe de ustedes, la conducta de ustedes no es la conducta de alguien que sea espiritual. Y espiritual, entiéndase en el sentido de alguien que haya recibido la enseñanza, de alguien que haya recibido la base de la palabra, porque es ahí, hermanos, donde el cristiano tiene consistencia en la vida. Cuando el cristiano lee la palabra, y aparte de leerla, él es alguien a quien se le está enseñando la palabra, y esa palabra lo va consolidando, esa palabra le va afirmando, esa palabra le va dando convicciones para que sea un buen cristiano, para que pueda desenvolverse y ser lo que pues Dios a través de la palabra busca de cada creyente. Porque por supuesto lo que el Señor busca de cada creyente pues son frutos, pero no frutos de la carne, sino, como dice Pablo a los Gálatas, los frutos del Espíritu. Y ustedes ya saben que pues los frutos del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, y todos esos frutos que son precisamente lo que el Señor siempre ha anhelado. Y esa ha sido la razón por la cual Él alimenta, y en este caso Pablo, o Dios a través de Pablo, alimentó a la iglesia de Corinto para que fueran personas espirituales. Y yo quise corregir el aspecto o la frase espirituales, porque a veces espirituales se entiende que es alguien que camina derecho en el sentido físico, que tiene la boquita bien cerrada y que siempre, eso no es un aspecto espiritual. Espiritual significa algo de que la persona a quien se le ha sembrado la palabra de frutos que lo evidencien que es una persona que realmente ha crecido por medio del alimentar de la enseñanza de la palabra. Pero en este caso Pablo les dice: realmente ustedes no les puedo tratar como espirituales, más bien tengo que tratarles como carnales. Es decir, así está ahí explicado en la palabra, como carnales, le dice. Quiere decir, como gente que los frutos que a esta fecha estaban evidenciando eran frutos de la carne. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Bueno, los frutos de la carne son pleitos, los frutos de la carne son envidias, los frutos de la carne son divisiones, los frutos de la carne, hermanos, son contiendas, situaciones que no acabaríamos el ir enumerando cada uno de los detalles que son los frutos de la carne. Es decir, por eso entonces él les dice: yo no les puedo tratar como espirituales, porque realmente, pues me duele decirlo, ustedes no son espirituales por lo que me han comentado, por lo que me han dicho.
Por lo que la familia que vino de Corinto, donde estoy yo en este momento, han expresado de ustedes. Esa familia vino a decirle todo esto. Y esa familia no era una familia chambrosa, sino que era alguien que amaba la obra o la iglesia de Corinto y que necesitaba que la autoridad máxima hiciera algo, porque cuando uno menciona un aspecto que está malo dentro de la iglesia, a veces las personas lo que hacen es murmurar por allá en lugar de identificarse y decir: mire, yo estoy viendo este problema dentro de la iglesia, hay este tipo de pecado y hay este otro asunto acá. Esas personas, pues lo que indican con esa actitud son personas que aman la obra, ¿verdad? Pero aquel que no ama, lo que anda haciendo es hablando y haciendo polvo, y no tiene, bueno, el valor de enfrentarse para dar los datos o explicar las situaciones que realmente están mal dentro de la iglesia. Entonces, en este caso, hermanos, esta familia le había dicho eso, le había dicho de todos estos pleitos, de todas estas divisiones. Y entonces Pablo les dice acá que es una lástima que ellos son de esa manera. El calificativo que yo les doy, les está diciendo de otra manera Pablo, es de carnales, de carnales. Y por otro lado, aparte de carnales, le dice: también son ustedes como niños en Cristo. Porque cuando estos hermanos no se conducían de una manera que dije hace un momento, es lo que Dios siempre anhela del creyente, y que su conducta es una conducta no solo que evidencia los frutos de la carne, sino que son niños. Es decir, es un niño el que hace travesuras, es un niño el que a veces en su inocencia agarra un hierro y le mete ese hierro al otro niño. Tal vez no puede ser porque lo odia, sino porque es niño y es inocente en muchas ocasiones. Entonces, o que puede ir a jugar con el león o tocar una serpiente en su inocencia, él no sabe. Entonces Pablo también les da el calificativo de niños, es decir, niños que aunque yo les di la palabra, yo me recuerdo, está diciendo Pablo, que yo les empecé a dar leche. Es decir, les empecé a enseñar lo básico, y por ende Pablo llegó, decíamos hace un momento, a consolidarlos en la doctrina. Pero el punto es que con estas actitudes ustedes son carnales y siguen siendo niños. Entonces yo no sé cuánto tiempo, cuántos años habían pasado de esto, y ellos seguían siendo carnales y seguían siendo niños delante del apóstol y sobre todo delante de Dios, por la conducta que ellos están manifestando, conducta de pleitos. Hermanos, esto es un asunto que siempre hay que ponerle atención, y hay que ponerle atención porque esto tiene que ver también con nosotros. Pues nosotros ahora no es la iglesia de Corinto, ahora somos nosotros los que estamos acá en escena, somos el pueblo del Señor. Somos la iglesia de Cristo. Y por supuesto que las dificultades, problemas y las actitudes de el creyente siempre vienen siendo las actitudes parecidas a estas que nosotros estamos mencionando. Pero es sabido que cada creyente, cada cristiano siempre tiene un inicio dentro de la vida cristiana, y ese inicio es cuando ingresa a Cristo, cuando ingresa a la iglesia. Y uno primeramente de el compromiso que debe de haber del que está al frente de esa iglesia es cumplir su ministerio. ¿En qué sentido?
Pues para que usted sepa, por eso se llaman ministerios. Es decir, ministrar la palabra de Dios, el alimento de Dios, el compromiso de el que está al frente, como en este caso lo estuvo Pablo, era, hermanos, que es el compromiso primeramente, es que los miembros, es que los que han ingresado a la iglesia, pues crezcan, pues que avancen. Y por supuesto siempre esto se viene dando, el que se inicia con lo básico, porque no vamos a entender profundidades, muchas veces no vamos a entender aspectos de conceptos en predicaciones, pero lo más básico que siempre el creyente inicial o iniciante debe de ir asimilando es ese amor de Cristo, es esa pasión de Cristo por nosotros, es eso que Dios hizo por salvarnos a nosotros, y eso debe de ser principalmente una buena base para el inicio de la vida espiritual, porque cuando el nuevo sabe que hay uno que murió por él, y que ese uno es Cristo, y que su muerte no la hizo porque vio en nosotros alguna conducta buena, sino el que esté consciente que ese amor lo derramó Cristo a favor de nosotros, que esa sangre, que esa salvación fue por su amor. Entonces yo pienso que el hecho mismo de que uno sepa que han hecho algo por amor por uno, eso es bueno, hermanos. Uno se mantiene de alguna manera sólido, fiel con aquellos que han hecho algún bien con nosotros, porque hay una gratitud. Pero aparte de enseñar que Cristo murió por nosotros, de ahí viene ya los aspectos doctrinales que el que está al frente tendrá que ir implementando en cada uno de los que se congregan en la iglesia o en el local donde se congrega la iglesia. Es decir, ya profundizando en aspectos doctrinales, en conceptos, y el creyente que sabe que Dios no lo llamó para que siguiera siendo el mismo con la conducta del pasado. Ese creyente primeramente debe de saber que Dios lo rescató del fuego, de la putrefacción, del pecado, como dice el salmista, del hoyo cenagoso, pero lo sacó, lo limpió para que avance, para que crezca, para que no siga siendo el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Que soy un amén. Para que no siga siendo el mismo. Ese es el propósito. Por eso Dios levantó ministerios: el ministerio del apostolado, el ministerio del pastor, el ministerio del evangelista, el ministerio del profeta, el ministerio del maestro. Son 5 ministerios, y esos ministerios son para la edificación de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Que soy un amén. Edificar significa poner un ladrillo sobre otro ladrillo. Ese es el concepto de edificar, poner un ladrillo, y ese es el trabajo de los ministerios, ir poniendo un ladrillo sobre, es decir, una base más sobre la vida del creyente, del oyente, del que está dentro de la iglesia como pueblo. El deber del ministro es ir poniendo más ladrillo, más edificar, más edificación, más edificación. Damos un amén. Pero también el oyente, el creyente, tiene el compromiso de aprovechar. ¿Estamos de acuerdo? De aprovechar la enseñanza. El creyente tiene el deber, tiene el compromiso, porque en primer lugar Dios no lo trajo para que solamente lograra dar el primer paso, sino que el propósito de Dios es de que todos nos convirtamos, hermanos, en instrumentos de su gracia. Por eso es que Él siempre ha dicho que Él
nos enseña en uno de los evangelios que nosotros debemos de ser la sal de la tierra. Dicho de otra manera, Él nos trajo a la iglesia, nos trajo a Él con propósitos definidos. No nos trajo para que sigamos siendo los mismos mal hablados, los mismos rebeldes, los mismos buchincheros, los mismos adúlteros y pecadores, los mismos que siempre en el pasado nos destacamos. No, pues ya Pablo lo dijo en este mismo libro de Corintios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ese es. Hay un compromiso. El compromiso de Pablo fue enseñarles. Y primero Pablo aquí dice que él les enseñó dándoles lechita. Así es, en el aspecto físico, natural, al niño nunca se le va a dar una tortilla. Nunca se le va a dar un pedazo de queso de ese duro viejo. Al niño siempre, en lo general, siempre se le da, hermanos, primeramente lechita materna. Esos son los primeros tragos, los primeros bocados que el niño, y después, de acuerdo, va creciendo, se le va dando masita deshecha, bocaditos deshechos, y así va el niño. De esa manera el niño generalmente va, por un lado, creciendo en su interior, en su cuerpo, y va creciendo físicamente y se va equilibrando. Ya empezó dando apenas algunas pequeñas palabras, y posteriormente fue desarrollándolas, y sucesivamente empezó a medio caminar, a gatear, y posteriormente a medio enderezarse, y así hasta que, hermanos, llegamos a enderezarnos del todo, ¿verdad? Damos un amén. Y llegamos a ser personas ya no que necesitamos que otros nos asistan en ese particular que estoy mencionando, sino que ya llega el momento que uno mismo se vale, que ya el niño empieza a bañarse, que el niño empieza a comer. Eso es lo normal. Damos un amén. Eso es lo normal, dado el cuidado que le ha dado la mamá o el papá, dado toda esa asistencia. El compromiso de esa madre es eso, alimentarlo. Pero para que lo normal es que ese niño vaya avanzando, vaya creciendo, hasta que se pare, hasta que entienda, hasta que pueda asimilar que es a donde está el peligro y a donde no lo está, porque ya tiene razón. Hermanos, así es también en el aspecto espiritual. Ahí viene el Señor con su ministerio, con su misericordia, para ministrar el alimento de la palabra. Y Pablo lo hizo. Les empecé dando leche. Damos un amén, iglesia. Les empecé dando leche, lechita, lo básico. Y posteriormente, aunque no lo dice acá, pero es lógico que él no los pudo haber dejado antes que ellos ya se pudieran valer de alguna manera. Es decir, ya el apóstol pudo poner un pastor ahí y seguir él con las misiones del evangelio. Pero lo que pasa es, le dice que ustedes siguen siendo niños, ustedes siguen siendo carnales. Eso es una anormalidad. Cuando es normal, es decir, eso que le mencioné ahorita de la vida normal, del ser. Eso es normal, pero es anormal cuando el niño no crece. Es anormal cuando el niño, en lugar de hablar, no habla, y sucesivamente. Entonces también es anormal cuando la iglesia está siendo
está siendo alimentada supuestamente. Voy a explicar el supuesto más adelante. Está siendo alimentada, pero la iglesia no avanza. La iglesia no suelta el mundo. La iglesia no quiere, hermanos, perfilarse. La iglesia no quiere parecerse a Cristo. La iglesia insiste con los pleitos. La iglesia sigue con los odios. La iglesia sigue con los celos. Y esto no es otra cosa sino anormalidades. Ahora, primer compromiso es del que está alimentando, y en este caso Dios a través de un ministerio. Pero la responsabilidad del creyente es aprovechar cada bocadito, aprovechar cada lechita. Ahí usted puede ver la necesidad que uno tiene como creyente para no tener no ser etiquetado como carnal, o etiquetado como un bebé, aun cuando ya tenemos 10 años, 5 años, 3 años. Usted nace un niño ahorita, hoy los niños que hoy nacieron, dentro de un año esos niños ya andan corriendo. ¿Sí o no? Esos niños ya andan corriendo. Pero ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tenemos nosotros? ¿Y cuáles son? ¿Qué es nuestra conducta? ¿De qué manera estamos nosotros caminando en la vida? ¿Cuáles son los frutos que Dios está encontrando en nosotros? Bueno, una de las razones por las cuales, hermanos, no hay crecimiento, no hay los frutos que Dios siempre desea de su pueblo, es porque muchas veces, casi siempre, la gente no le da la importancia a la palabra. Yo le diría una cosa: si yo le hago un examen ahorita, vámonos al grano, porque aquí el asunto es, hermanos, no andarle dando vueltas a las cosas, vámonos al grano. Si yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy leímos la Biblia? ¿Ah? ¿Cuántos? Pero si yo le digo, levante su Biblia, no lo haga. Todos los que andan Biblia me van a levantar. Hay unos de ustedes que andan 2 Biblias, me van a levantar las 2 Biblias. Pero esas Biblias no deben de ser para adorno. Esa Biblia es para leerlas, para meditarlas, para, hermanos, profundizar en ellas y encontrar en ellas. ¿Acaso no dice la palabra que en ellas encontraremos ¿qué? Vida eterna? Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis. Escudriñe. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia de aquel entonces? Bueno, que había un total despecho y descuido de lo que es el alimentarse de la palabra de Dios. El que lee la Biblia todos los días deja de ser ignorante, deja de ser mundano. El que lee la Biblia todos los días, hermanos, va a ser diferente a todos los que no lo hacen. 2, cuando venimos muchas veces al culto, cuando nos toca venir, fíjese que eso es lo tremendo. Cuando nos toca venir, venimos muchas veces a dormirnos. Desestimación de la palabra. Muchas veces venimos a criticar. Muchas veces venimos y es una verdad esto. Estamos en el culto, pero no sabemos de qué se está predicando. Y ya como le hemos dicho, este es un asunto que sucedió en el pasado y obviamente se sigue dando hoy. Y el decir que se sigue dando hoy es por las evidencias, es por la forma de actuar de la iglesia. Se sigue dando hoy que se viene al culto, pero hay personas que están en el culto pero no saben de qué se predicó. Y es más, cuando se les pregunta de qué se predicó después de un par de horas o el siguiente día, no saben de qué se predicó.
no saben cuál fue el tema, cuál fue el punto a desarrollar, porque no fueron, hermanos, cuidadosos para comerse el bocado de la palabra que Dios estaba ministrando en ese momento. No tuvieron. Es que ese es el problema. Es que venir a la iglesia no es para venirse a sentar. Está bien, hay que sentarnos. Venir a la iglesia cuando venimos a hacer culto y viene el momento de la palabra es, hermanos, para abrir los dos oídos, para estar concentrado a ver qué Dios nos da, para tener un lapicero y una cosa para anotar, porque eso es el alimento de este día. Damos un amén. Cuando nosotros venimos al culto y no sabemos de lo que se predicó o cuál fue el trasfondo de la predicación o cuál era en sí el mensaje. Por ejemplo, el mensaje de esta noche va dirigido a que todos estamos llamados a crecer espiritualmente. De eso hemos estado hablando, del crecimiento espiritual. Entonces, eso no se puede dar cuando nosotros desestimamos la palabra. Landamos la Biblia, pero no la leemos. Cuando nosotros estamos en el culto, pero no estamos en el culto, estamos pendientes a ver si el bus nos va a llevar, si vamos a poder pasar. Mire, hermano, cuando uno logra estar en el lugar, como yo le digo, cuando los hermanos ya están en la vigilia y lograron dejar la cama, ya, hermanos, están en victoria. Y ya no es de estar ahí entre dos pensamientos, cama y vigilia. Ahí es de olvidarse de la cama y buscar la presencia de Dios y recibir el chorro de Dios. Pero esa gente que viene a la vigilia y está viendo el reloj a ver a qué horas el pastor baja los ojos y a ver a qué horas se escapa, ese no viene a nada. Ese es uno que está desperdiciando la leche, porque no está aprovechando lo que lo hará consistente. Es que a usted no lo va a hacer consistente un libro que de tantos libros, y eso es lo que a veces más la gente lee, y no está mal leerlo. Libros de inspiraciones cristianas, libros, la gente, hermanos, usted no va a crecer leyendo los periódicos tarde a mañana. Usted no va a crecer, usted no va a dar los frutos que Dios quiere cuando solo vivamos en el Facebook, cuando vivamos ahí en las redes sociales. O sea, nosotros no vamos a pasar a más de lo que éramos antes, y ese no es el punto. El punto es que nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que marcar la diferencia con los hombres en este mundo. Usted y yo no vamos a crecer nunca. No vamos a pasar de ser gentes carnales, por un lado, que nunca se nos acabaron los caliches de allá del barrio, y que nunca se nos acabaron las mañas. Yo no quiero decir que hay perfección, pero no, el que está en lo que está. Eso es como el estudiante que va a la universidad y va a perder su tiempo. No está esperando que va a graduarse. Y si lo que va a hacer es copiar, va a ser un profesional ignorante. Es que las cosas hay que verlas por su lado. Entonces, si usted no viene a buscar, si yo no vengo a buscar, si yo no me preocupo, esto, por ejemplo, lo que es una predicación es algo, hermano, generalizado. Eso es algo para todos. Pero cuando ya vienen las clases personalizadas, de persona a persona, es cuando uno mismo se enfoca y dice: yo quiero crecer, yo no he dejado las malas mañas, yo no he dejado, y eso es un asunto. ¿Y cómo va a crecer? Aliméntese, lea la palabra, no se pierda culto. Es que este asunto no es a mí me toca el martes y al otro le toca el jueves y a mí me toca no sé cuánto. Arrepiéntase, que Cristo le ama. Usted necesita saber que todos los días de culto usted debe de estar presente. Damos un amén, iglesia.
Eso es. Yo conocí una iglesia que enmarcó tanto su gente que solo una vez en la semana se congregan. A mí no me pueden marcar un sistema. Por ejemplo, si aquí se llegara a decir, mire hermano, usted solo le toca congregarse el martes, de ahí no lo queremos ver acá. Si yo fuera usted, yo me le meto todos los días que haga culto, porque yo necesito crecer, yo necesito comer. Pero se viene, a mí no me toca. Qué triste oír eso, ¿va? No, es que a mí no me, a usted le toca vigilia. No, a mí no me toca. Es a los otros. Y bien cheles se van, y bien tranquilos se van. Y el problema es que seguimos siendo hermanos de siempre con una conducta pateada. Siempre seguimos siendo lo que éramos antes. Siempre seguimos siendo carnales. Siempre nuestras evidencias, hermanos, siempre lo que más aflora es lo que antes hacíamos. Y eso es anormal. Anormal, diga conmigo, anormal. Este asunto no es de que yo ande bien planchadito y que ande bien mudadito. Eso, hermanos, no tiene nada que ver, y aunque sí lo tiene, pero lo más importante es que vengas bien afinado de tu oído. Es que vengas dispuesto a no dejarle nada a nadie. Que toda palabra, que toda expresión de la predicación de la palabra te la hartes, la digieras, te la comas. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, iglesia. Eso debe de ser el interés de uno. ¿Quiénes son los que caen en el pecado? Los carnales. ¿Quiénes son los carnales? Los que omiten la palabra, los que desprecian la palabra, los que dicen a mí no me toca. Esos son los que están más propensos para caer al pecado. Cipotes de estos, monos y monas, están propensos, porque así viven en la cuerda floja, pero pues, si no se alimentan, y hasta en el sentado a veces las mira que están todos descuartilados, pero es que ese no es problema del pastor. Aquí siempre te vamos a dar, siempre hay palabra de Jehová, siempre va a haber palabra de Jehová. Damos un amén, iglesia. Este asunto es yo y Dios. Aquello del talento, el Señor le llamó personalmente a cada uno. El que le dio 5, tráeme los 5. Aquí está el Señor y están otros 5. El que le dio 2, aquí están los 2 y aquí están otros 2. Y el que le dio 1 le dijo, yo sabía que tú siembras o recoges donde no sembraste. Y le dijo el Señor, bien sabía, bien me conocía. ¿Cuántos conocen a Dios? Levanten la mano los que conocen a Dios. Es decir, lo conocemos en el sentido que sabemos que Dios no es una filosofía. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es real? Entonces Dios te va a pedir cuentas. En su momento te va a pedir tu talento. ¿Y quiénes son los que van a tener, que han producido el talento? ¿Quiénes? Los que aprovechan la palabra, los que se esfuerzan, los que comen. ¿Quiénes son los que van a rechazar al pecado cuando se les presenta? Los que, hermanos, es que cuando uno el proverbio que usted lea, ahí le habla Dios a uno. Dios mío, dice uno, qué tremendo esto. Y lo agarra uno y hay un temor. Entonces los que oyen la palabra, los que la reciben, se la comen. Y siguen rumiando la palabra. Esas personas son los que van a estar siempre fuertes. Siempre van, sus frutos, sus actitudes siempre van a ser actitudes coherentes con lo que el rey quiere. Fíjense qué interesante.
Si viniera ahorita el Señor, o diríamos, haga un examen el Señor, ¿cómo nos calificaría a nosotros? Empezando por su servidor. ¿Cómo nos calificaría? Y hágase la pregunta a usted, ¿cómo lo calificaría la palabra? Aquí Pablo calificó a los de Corinto como carnales. ¿Acaso no soy carnales si están peleando unos por otros y tienen disensiones y tienen problemas? Esos son los frutos de la carne. ¿Ah? ¿Está conmigo, iglesia? ¿Acaso pueden ustedes cuestionar esto que les estoy diciendo? ¿Acaso no hay evidencia? ¿Ah? Entonces, en la iglesia, en este aspecto, tenemos que crecer. Usted tiene que crecer. Porque si usted no crece, va a ser un niño. ¿Y cuáles son las actitudes de un niño? Que el niño va a cometer cosas que realmente un adulto no las va a cometer. El niño, por ejemplo, en el aspecto del niño espiritual, el niño espiritual depende de los halagos que le haga la demás gente. Ese tipo de gente así en las iglesias, que quiere a puro besito, quiere que sostenerse en la iglesia y que siempre que lo vean le diga: aleluya, varón de Dios. Usted viera, yo soñé con usted dándole garabato. Eso le gusta que le den garabato. Así están, aquí hay amor. Dice, usted es un niño. El que ya ha madurado, aunque le den garrote, el que ha madurado, aunque lo corran, ese sigue para adelante, porque ese ya maduró, ese ya creció. Dale fuerte esas palmas al que vive. Así anda gente en las iglesias buscando quién los ovaciona. Y allí se quedan mientras el otro tiene el sol de su parte. Hay veces todos se nos atraviesa la luna. Y a veces no estamos en las condiciones, a veces andamos quebrados en lo físico. Y no tenemos ya ganas de andarle pelando los dientes a nadie. Pero el que ha madurado, el niño, si no lo suben a dirigirse, no lo suben a predicar, no, aquí no hay amor, aquí yo estoy perdiendo el tiempo, aquí no, esos son niños que nunca crecieron. Damos un amén. Es que, hermanos, este asunto no es de que me suban, este asunto es de que alabemos a Dios, de que vivamos para Dios, que agradezcamos a Dios, que vivamos en los niveles del Espíritu, que nos gocemos con la salvación que Dios nos ha dado. ¿Damos una amén, iglesia? Eso es las actitudes de un niño. ¿Y por qué? Aparte de las carnalidades, estoy en los niños. ¿Y por qué aquel ya no viene? No lo fueron a visitar. Imagínense. Tenía un gran problema. Yo no digo que no estemos para visitar a nuestros hermanos, es el deber de cada uno. Pero si nos visitan, bien, bienvenido, hermano. Gracias por haberse acordado de mí. Ore por mí porque estoy enfermo y necesito sus oraciones. Pero tampoco eso debe de ser el motivo para que yo deje de caminar en la iglesia, para que yo deje de seguir avanzando en la iglesia. Damos una amén. Que no me fueron a ver allá cuando estaba preso. El Señor tuvo preso a Juan y no lo fue a ver. Pero por eso Juan no se cayó, no le agarró la chiripiolta a Juan el Bautista. Pero ¿cuáles son esas actitudes? Las actitudes de uno que ha madurado, que ha crecido. Que la vida espiritual no es sentarte en una silla y venir a una iglesia, eso y venir y nos vamos y eso es todo, y pasó el año y viene el otro año. No, la vida espiritual es de que cada quien, así como, aunque no es buen ejemplo, así como uno tiene que medirle el aceite al carro, ¿verdad? Hay que ver si no tiene. Y vaya que me acordé, voy a medirle el aceite al mío. Hay que estar pendiente. ¿Cómo está mi aceite? Ya dejé las malas habladas, ya dejé las amistades, ya dejé. No, mira pues, va. No, mira.
¿Qué significa esto que falta mucha gente? ¿Ah? ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje de eso? La gente está entusiasmada, hermanos, está entusiasmada, y eso no era lo que hacíamos antes, pues. La gente se está muriendo, ahí anda la gente corriendo desesperada. Yo estaba leyendo hoy en el periódico que dice que en este tiempo es cuando más paros cardíacos se dan. Hay una razón por eso, porque la gente anda muy melancólica, muy amesonada. Arrepentámonos porque Cristo nos ama. Nosotros somos de Cristo, nosotros no somos de esta tierra, somos de la patria celestial. A su nombre, iglesia. Todo eso, todas son signos de carnalidad, de aspectos de niño, que realmente nos vienen a descalificar. Eso fue lo que sucede con los corintios. No, usted debe saber, usted y yo debemos de saber que tenemos que dejar de ser niños. A mí me impresiona cuando, por ejemplo, metían preso a Juan, a Pedro, y les decían, y no solo presos, los azotaban, los garroteaban, y les decían: no vuelvan a hablar más de este Cristo, de esta doctrina. Y ellos salían, pero usted no oye maldiciones, usted no oye quejas. Es que ellos maduraron. Es cuando el creyente madura, ¿verdad? El creyente madura. Por un lado, deja de ser carnal. La iglesia de Corinto, esta iglesia, pues sí, aunque Dios no la descalifica, no les está diciendo que no son de Él. Es más, si usted lee el primer versículo, les dice a los santificados de ahí, santos de ahí. Pero de esto se le está demandando otra cosa. Pero de esto se está demandando que dejen de ser carnales, que crezcan y que dejen de ser niños. A tal grado que le dice Pablo: yo les di leche, pero sé que si les doy sólido, ustedes no lo digieren. Entonces, hermanos, yo finalizo con lo siguiente. Examínense, acabamos de terminar un año. Ya, ¿cuántos días faltan? 3, 4 días. 4 días. ¿Aló? ¿Usted ha crecido espiritualmente? ¿Siente usted que ha crecido o va como el cangrejo para atrás? ¿Qué dice? ¿Usted ha crecido? ¿Hemos crecido? ¿En qué sentido? ¿Hemos avanzado? ¿Ya se nos mira algunos rasgos? Eso significa que hemos estado atentos para comer, para leer, para no perdernos culto. Eso significa todo aquel. Por eso es que se dice un dicho ahí, y alguien decía que por eso Dios hace todas las cosas bien. Al hombre siempre le dejó una boca, solo una, pero le dejó 2 oídos. ¿Y eso qué significa? Que es más importante oír. Para eso le dejó 2. Por si le falla uno, se ensordece de un lado, le queda el otro. Para oír y retener. Eso es lo que necesitamos, oír. Aquí no debemos de estar precisos. Yo estaba pensando ahorita que hiciéramos mejor una vigilia. Hasta risa les dio, ¿verdad? Vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Nos morimos. Ay, es que yo voy a darle el abrazo a mi mamá. Imagínense buscando. Gracias a Dios que aquí nos abrazamos todos los cultos, ¿verdad? Ya no nos impresiona esos abrazos, aunque siempre los damos. Pero no es eso lo importante dentro de la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Luche usted. Haga usted, no vayamos a obtener este mismo calificativo de carnales, ¿verdad? ¿Cuántas palabras se oye acá
se exhorta y la gente sigue igual. Y la gente sigue. ¿Por qué? Sigue con sus carnalidades. Hay personas que bajo de agua están fornicando. Viven en fornicación. Bajo de agua, jóvenes, que nadie los... Aunque ya es un secreto a voces, pero siempre pretenden... No, olvídate. Dios conoce todo. ¿Verdad? Entonces esas son actitudes de carnalidades. ¿Y por qué se da eso? Por falta de conocimiento, por falta de haber crecido. Ahora, ¿qué es lo que las consecuencias de esto? Las consecuencias de esto son el que, por un lado, vamos a dejar una mala impresión a este mundo que necesita hechos y no palabras, ¿verdad? Porque a veces uno solo con la conducta, sin necesidad de abrir la boca, influencia a otros. Entonces, las consecuencias es de que este mundo no se va a convertir, porque siempre se dice, para ser como ese, mejor sigo como estoy. ¿La culpa es Dios? No, la culpa somos nosotros, que estamos siendo estorbo del avance del evangelio. Y un segundo detalle es que nos vamos a quedar enanos, hermano, y que el día que lleguemos al cielo vamos a dar lástima. Como dice Pablo aquí, el mismo los Corintios, dice que algunos van a ser salvos como por juego, es decir, raspados. Así yo decía el domingo, así como Lot se salvó. Lot, del pelo, a puro pelo lo jalaron los ángeles, ¿no? Porque estaba bien carnalizado Apolo. Y ¿cómo se llama? Lot estaba con unas grandes raíces de ambiciones materiales, terrible, pero lo agarró el ángel del pelo y lo sacó. Y esa es la figura del cristiano carnal, materialista, niño, que es cierto que siempre va a tener la bendición, porque pues, ¿verdad? Cristo ya pagó por nosotros, vamos a tener la bendición, pero vamos a llegar allá y allá vamos a estar con las manos vacías. Allá vamos a estar sin preseas y sin coronas. Tiene consecuencias esto. No juguemos al evangelio, aprovechemos cada día. Si Dios nos permite este nuevo año, aprovéchalo, hermanita. Empiece a leer, empiece a esforzarse, a escudriñar, a no perderse culto, y usted dejará de ser, y yo dejaremos de ser carnales y dejaremos de ser niños espirituales, y vamos a poder incidir en este mundo que tanto necesita de cambios. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie. Levante sus manos, dígale: Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza. Sabemos que el propósito tuyo para habernos traído a tu evangelio es para que nosotros no seamos carnales, para que nosotros seamos personas que honremos tu evangelio, que tu evangelio sea honrado por nosotros. No tiene sentido, Dios, que nosotros sigamos con las conductas pasadas, y apenas lo que ha cambiado muchas veces es que ahora tenemos una Biblia y ahora hemos aprendido a sentarnos, hemos aprendido a hacer las cosas, pero en hechos nos apena. Dios, ayúdanos. Con su mano levantada, dígale: yo quiero no ser un carnal, quiero ser espiritual. Ayúdeme, Señor. Ayúdeme. Ayúdeme, Señor. Pídaselo al Señor. Ayúdeme. Ayúdeme, Dios. Ayúdenos a todos. Se lo suplicamos, se lo pedimos. Oh Dios, llegue, bendiga a los que nos ven por la televisión.
a los que allá en Estados Unidos nos están sintonizando, allá en Europa, allá en Australia, en Guatemala, en Nicaragua, Dios, que seas tú propicio para sus vidas y que nos hagas entender que nosotros tenemos que ser árboles que den buenos frutos, pues tú ya diste todo por nosotros. Tú eres el viñador que abonaste la viña, cerraste los portillos, pusiste baluartes para cuidarnos, nos has dado tu Espíritu Santo, tú has hecho todo. Ahora el problema está en nosotros, Señor. Por eso te pedimos misericordia. Vamos a iniciar este nuevo año, Señor. Dígale: yo quiero iniciar diferente. Quiero iniciar, Señor, buscándote, buscando tu presencia, queriendo crecer, queriendo arrancar mis carnalidades, Padre. Ayúdanos. Sé propicio, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Te lo hemos suplicado, te lo hemos pedido. Gracias. Amén, Señor, y amén. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.